estos momentos. A eso me dedico, a trabajar específicamente en poder brindarles herramientas de comunicación. Eso es lo que hago. El que haya mucho estudio entre medios no es que me guste ni sea un ratón de biblioteca, sino que me permití agregar conocimiento. Mucho de esto que van a ver en una columna y en otra tiene que ver con la docencia y por el otro lado con las organizaciones, porque me dediqué a eso, a trabajar la docencia en las organizaciones en rubros que eran específicamente desde el teatro, principalmente la oratoria y la creatividad, dos herramientas que tenemos ahí los que nos dedicamos al teatro y que podemos trabajar un poco mejor. Y por eso voy a empezar esto de el cómo hablar en público, el cómo animarme, el cómo lleva a cada uno de nosotros el animarse a hablar en público. Vamos a encontrarnos en este ratito, ahí están entrando varias personas más, nos vamos a encontrar que entra más gente, entonces vamos a ir demorando un poquito este inicio. De cómo lleva cada uno de nosotros esto de hablar en público. ¿Qué cosas nos pasan cada vez que alguien nos pide que hablemos en público? De hecho, si yo en este momento te invitara a abrir tu micrófono, a presentarte en público, a contar algo de tu vida personal, ¿cuál sería la emoción que invadiría tu cuerpo? Los invito a que escriban en el chat si quieren, si se sienten cómodos, pero si alguien quiere abrir su micrófono y contar acá, si yo te dijera, abrí tu micrófono y no solamente dame esta respuesta, dice, ay, profe, miedo, inseguridad, fobia, ojalá se corte la luz en todo el barrio. ¿Cuál sería la primera emoción que sentís, Micaela Corbalán? Contanos. Eh, Sigues muteada. Si quieres, si estás desde el teléfono y quieres girarlo, ahí está, ahí te escuchamos. Ay. Hola, buenas tardes a todos. Buenas. Mi nombre es Micaela, soy presidenta de la Fundación Entre Cielos y Ajá, licenciada en Administración Pública. ajá, Tengo 33 años y bueno, y te conocí, profe Gustavo, en la capacitación de REMAX la semana pasada y ajá. la verdad que capacitarme en oratoria para mí es fundamental porque siempre estoy expuesta a todo el tiempo contar sobre mi trabajo, sobre lo que hacemos en la fundación. Ujú. Así es que, bueno, por eso estoy acá Y vendés constantemente todo el el tiempo. trabajo de la Ujú. fundación. Ujú. Una fundación que tiene muchísimo de social porque tiene que ver con recibir material casi de descarte, ayúdame, ¿cómo se llama esa parte específicamente? Porque es sillas de rueda, muletas, todo eso, y las reciclan y las entregan a gente nueva. Bien, Mica, Sí, ahí se abrió el sí, micrófono. sí. Bien. Es un Cada banco vez de que abrí el equipamiento micrófono se apaga tu ortopédico. cámara. Algo anda mal ahí, está mezclado, pero no importa. Ah, bueno. Tranquila, no, no hay problema. No, iba a decir, Mica se dedica, tiene que vender. Muchos de nosotros nos dedicamos a nuestros emprendimientos o a tener que rendir un examen final en la facultad, a presentar nuestra tesis final, a defender la tesis de doctorado. Ese tipo de cosas hacen que en el momento que alguien te diga, bueno, pase, adelante, o te pongan un micrófono, así sea una fiesta familiar, la primera emoción que suele cruzarnos es un frío por la espalda, seguramente, sí, dice Sol Alonso, sí, dice a lo que estoy diciendo, un tartamudeo, la seguridad de que nos vamos a olvidar de todo lo que tenía preparado, porque encima lo preparaste, todo esto, y se nos va a hacer una nube, cualquiera me va a decir que está mal lo que estoy diciendo. Bueno, esas son las primeras cosas que nos surgen siempre. Y sobre eso vamos a trabajar
si quiere correr el PowerPoint, ahí va. Sobre eso vamos a trabajar para dejarlos tranquilos de que no pasa absolutamente nada, que ese primer susto frente al micrófono surge de 3 pilares que son los que vamos a trabajar hoy, que son de fácil aplicación en todo esto, porque tiene que ver exclusivamente con estas 3 cosas que nos van a pasar. Quienes llevamos mucho tiempo trabajando en esto, les puedo asegurar que pasar al frente suelen ser los primeros 90 segundos, minuto y medio, los primeros 90 segundos de este primer párrafo, que es el miedo a hablar en público. Vamos a trabajar en una hora, vamos a tratar de meter todo esto de el miedo a hablar en público, el manejo de la voz y el manejo del escenario. Tiene que ver con la seguridad al hablar. ¿Por qué mezclo estas 3? Porque principalmente es el pánico escénico lo que nos traba, lo que nos cierra la glotis, lo que me imposibilita hablar tranquilamente frente a los demás, principalmente es eso, y entonces, con un buen manejo de la voz, te puedo asegurar que nadie se da cuenta que está muerto de miedo. La idea es que no se note. Aunque por dentro vaya todo el tren dando vuelta, mientras el otro no lo note, está todo perfecto. Entonces, por eso el manejo de la voz. ¿Y por qué finalmente el manejo del escenario? Porque nos da la tranquilidad. Eso demuestra, si yo puedo manejar bien el escenario, de hecho, verán que yo estoy parado. Normalmente uno se sienta para este tipo de capacitaciones, estoy seguro que todos ustedes están sentados, pero yo siempre he dado mis clases parado porque me permite moverme de una manera que me permita expresar. Sobre eso vamos a trabajar, sobre ese manejo del escenario. Entonces me voy a quedar con esto primero que tenemos acá, que tiene que ver con el miedo a hablar en público, y les voy avisando eso, una reacción natural de nuestro cuerpo. Ante una exposición pública, cuando estamos frente a un público, nuestro cerebro interpreta que eso es un escenario hostil, un territorio desconocido, que es, me largaron a los leones y que todo el mundo me va a comer. Y entonces, como yo no estoy acostumbrado a eso, mi cerebro, que está dividido en 3 partes, más allá de 2 hemisferios, está dividido en 3 partes, mi cerebro, el más lejano de acá, que es mi parte menos racional, tiene 2 reacciones: huir o luchar. En el momento en que me ponen al frente, que me ponen un micrófono, que yo he trabajado mucho, por ejemplo, con políticos, que salen de su trabajo, de su oficina, y les encuentran cámaras, micrófonos adelante. En ese momento, o huyo o lucho. Y ninguna de esas 2 respuestas serían las mejores. Si sos de los que, a ver, que les pasa algo por el estilo, decir, una fobia, un miedo, un tartamudeo, esto del miedo delante de la gente se llama glosofobia. Si ya tiene nombre, quédate tranquilo, porque principalmente es importante saber que ya está estudiado, que no sos la única persona a la que le pasa. Es más, se cree que al 75% de la población le pasa esto, que padece eso. Glosofobia viene de gloso, que es la lengua, y fobo, que es la fobia, el miedo, ¿sí? Alrededor del 75% de las personas tienen estos síntomas y duran aproximadamente 90 segundos. Quiere decir que nosotros tenemos que estar preparados para pasar esos primeros 90 segundos. ¿Qué deberíamos hacer? Fíjate una técnica que yo utilicé. Después de la presentación, que yo le agregué la presentación al principio, lo que hice fue una pregunta. Y yo dije, ¿cómo se sentirían ustedes si yo? Eso es una técnica. El plantearle al otro una pregunta, hago que pase ese primer tiempo y dejo en los demás
la necesidad de hablar, de explicar, de llenar este momento. Cuando yo ya vi que participaron, ya está. De ahí en más te sentís más cómodo. Ah, sí, profe, facilísimo para vos. A mí me dura como 3 horas más o menos el temblequeo de las piernas, las mariposas en el estómago, la glotis que se te cierra, la sien que te empieza... Bien, todo eso está acá. Se llama glosofobia, el 75%. Dicen que más o menos empieza a los 13 años y vayan sacando alguna cuenta con eso. Es cuando empezamos a darnos cuenta que quedamos expuestos frente a los demás. En nuestra adolescencia, cuando empezamos a darnos cuenta que quedamos expuestos, en la primaria también, pasábamos, nos reíamos, dábamos una conferencia, jugábamos, hablábamos, pero ahí recién me doy cuenta, cuando mi cuerpo empieza a cambiar y me miran, ahí empiezo a darme cuenta de esto. La segunda explicación va mucho más allá de lo racional y sitúa el miedo de este nacimiento en esta parte primitiva del cerebro. Esto que algunos expositores muy conocidos como Emilio Duró de España, con quien tuve el privilegio de conversar con él y dar alguna conferencia en conjunto, es el cerebro reptiliano, esto de correr, huir, matar, este cerebro es el que hemos heredado de nuestros antepasados y que tiene que ver con eso, nada más. Huir, comer, reproducir y nada más. Bien, si eso está allí y frente a una multitud yo puedo quedar en ridículo, puedo morir de un infarto, es lo primero que esta parte del cerebro entiende, entonces es muy fácil. Lo que hay que hacer es trabajar sobre ese pedacito de nuestra mente. No es un peligro real, es una imaginación de nuestro cerebro frente a este momento que nos toca vivir. Digo este momento y ustedes se darán cuenta y aclaro, abran el micrófono en cualquier momento, pregunten, cuenten sus historias, ningún problema. Un día podemos juntarnos a hablar incluso de por qué pensamos como pensamos, pero tiene que ver con eso, con que si está en esa parte y lo traigo de alguna experiencia de la niñez que tiene que ver con mi instinto de supervivencia y una mezcla de ambas cosas, mi instinto de supervivencia más cosas que me pasaron delante del público, alguien, yo leí mal y se rieron cuando iba a la escuela primaria. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es normalizar ese sentimiento. Y un día, si trabajamos sobre las emociones, nos vamos a dar cuenta que lo mejor que nos puede pasar es que a todo lo normalicemos, que sepamos que ese miedo, ese pánico escénico, lo sentimos todos. Llevo más de 20 años dando conferencias, como les decía, por muchas partes del mundo y muchas veces en el momento de salir al escenario, muchas veces en el momento de salir a escena, todavía, gracias a Dios, siento ese pánico escénico. Me va a preocupar el día que me parezca todo demasiado de taquito y que me salga todo demasiado bien. ¿Por qué? Porque ese miedo tiene que ver con otra parte, tiene que ver con todo esto y tiene que ver principalmente con nuestra exigencia, nuestro perfeccionamiento, el querer que, intento que pase la diapositiva, ahí está, tiene que ver con nuestra exigencia, con que queremos que todo salga bien, con una tendencia de que todo salga perfecto, tener expectativas muy altas frente al propio desempeño principalmente. Cada uno tendrá su forma de trabajar, pero seguramente frente a este proceso de estar parado frente al público, lo primero que piensen es, tengo que ser perfecto. Y no tengo que ser perfecto. Lo que vengo a hacer acá es a compartir algo valioso. Y como todo está en la cabeza, te doy el primer tips para que lo tengas en cuenta. De lo que vos vas a hablar, nadie sabe más que vos. De lo que vas a compartir,
Nadie sabe más que vos. Lo preparaste específicamente para contarnos esto. Entonces, con la seguridad de que, primero, el mensaje es lo más importante. Y después, nadie sabe más que vos. Cuando uno se sienta desde ese lado, cuando uno se posiciona desde este lugar de pensarlo, se da cuenta que lo que está haciendo es manejar el miedo en la cabeza. Me empiezo a recalcar lo importante que soy yo, lo importante que es mi mensaje, y muchos lo aprovechan para empezar a minimizar al que está del otro lado. De hecho, hay ejercicios de neurociencia, un día podemos encontrarnos a conversar de neurociencia. Los ejercicios de neurociencia dicen, me llamó mi jefe, me dijo prepare esta conferencia, yo la preparé, me paré delante de toda la empresa, pongo el PowerPoint, voy a empezar a hablar y en el medio está sentado mi jefe y me mira no con vos podés, no, me mira como no me vaya a fallar, con miedo, voy hablando y ya empieza a ser así. Todo eso obviamente que refleja algo en nosotros. La neurociencia dice, voy pasando por todas las caras del público que tengo adelante, pero cuando paso por mi jefe, la salto y sigo mirando alrededor. ¿Qué hace la neurociencia? Trabajar sobre nuestra imagen en el cerebro. Son todas imágenes que nosotros metemos en el cerebro. Yo me imagino mi jefe con un cuchillo y un revólver esperando que yo termine la conferencia para acuchillarme. Es mi imagen. Entonces, la neurociencia le agrega más. Pasá por allí, pero cuando llegues a la cara de tu jefe, ponele la cara de tu hijo que viene corriendo y te dice, felicitaciones, papi, porque te salió hermoso todo. Ajá. Y entonces voy a ir pasando, cuando llegue a mi jefe, voy a ver la cara de mi hijo. No, mejor ponelo tu jefe, pero ponelo en blanco y negro. Y ponelo más chiquito, reducido. Es más, ponelo cabeza abajo, con las patas y desnudo ponelo. Bueno, ya con todo eso, si no puedo manejar yo mi mente, eso quiere decir que todo está en la cabeza. Entonces, para eso tenemos solución. Porque el sobreestimar la opinión de los demás, la timidez, la ansiedad social, incluso el haber vivido circunstancias similares de rechazo y qué sé yo, es una respuesta biológica que yo puedo cambiar simplemente cambiando cosas en la cabeza. La neurociencia nos habla de neuroplasticidad, la neuroplasticidad me dice de meterme imágenes en la cabeza. No estoy hablando de nada del otro mundo, nada que no se conozca hoy y que podamos hablar incluso de los nuevos modelos de cerebro que hablan de cómo descubrimos que hoy se necesita trabajar más lo corporal, entonces por eso voy a meterme ideas en la cabeza y a partir de eso voy a ver cómo manejo esas imágenes en la cabeza. Bien, si todo esto es así, le tengo la solución. Una solución es bien fácil, estudiar, prepararnos para estar más preparados sobre la forma de sobre lo que vamos a decir, estar más preparados con el material que armé, estar preparado, estudiar y ensayar y ensayar y ensayar. Eso nos va a dar alguito más de seguridad. Obviamente la cara de los demás sigue dándonos miedo. Entonces ahí tienes un tip. El principal tip es prepararse, prepararse. Paso el PowerPoint, es prepararse, prepararse, ensayar, ensayar y ensayar. Bien, perfecto. ¿Y qué más? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Trabajar sobre ese rechazo. Trabajar personalmente sobre cuán valioso soy, cuánta autoridad le estoy dando a la otra persona, cuánta autoridad dejo que la otra persona tenga sobre mi persona, ¿sí? Y entonces, sí, prepararnos, empecemos a trabajar sobre eso de prepararnos. ¿Qué podríamos hacer entonces nosotros para estar más preparados sobre eso?
yo te digo, procesos normales que pasamos nosotros. Primero nos dice el jefe, prepare la presentación, yo me siento y empiezo a armar un PowerPoint. El PowerPoint es lo último que se arma. El Canva es lo último que se arma. Lo primero que tengo que hacer es la preparación del contenido. Esto que dice acá. Preparación del contenido es, primero, ¿qué quiero decir? Ahí empieza. ¿Qué quiero decir? ¿Qué querría yo que la gente haga una vez que yo termine de hablar? ¿Quiero que la gente se pare y me aplauda? Ojo, puede llegar a ser. Lo único que se te ocurre es que te aplaudan. Estoy seguro que en el caso de Micaela no querría eso, no querría que digan qué gran expositora. Querrían que dijera, quiero comprar ese proyecto, quiero invertir en tu proyecto. Bueno, lo primero que hay que hacer para la falta de preparación y preparar el contenido es que quiero decir, que quiero que la gente haga cuando yo termine de hablar. Listo, lo preparé, ¿qué quiero decir? Después, ¿cómo lo voy a decir? No, profe, ¿cómo lo voy a decir? Claro, quiero hacerlo con un PowerPoint. ¿Voy a armar un Canva? No, voy a buscar un video. ¿Y mi PowerPoint, mi Canva, mi presentación, son imágenes? ¿Son texto? ¿Es mucho texto? ¿Le doy un espacio importante a la imagen? El PowerPoint lo necesito, tengo que ir pasando diapo por diapo para que la gente vea. Eso es el cómo lo voy a decir. Preparé qué quiero decir, cómo lo voy a decir y después práctica y ensayo. Esto es, ¿y yo dónde me voy a parar en el PowerPoint? De este lado de la presentación y ahí está la pantalla, de este lado y ahí está la pantalla. Voy a quedarme quieto acá adelante. Piensen en un TEDx, en un TED, en las charlas TED. ¿Dónde voy a estar yo? Y si cuando yo iba a empezar a hablar no funcionó el PowerPoint, tengo que estar preparado a que yo soy el mensaje. ¿Está el PowerPoint o no está el PowerPoint? ¿Hay gente o no hay gente? Se cortó la luz y lo mismo lo puedo dar perfectamente. En esta práctica y ensayo voy a preparar mi presencia dentro de lo que quiero decir. Mi presencia, dónde me voy a poner, cómo me voy a poner, y tiene que ver con la última parte que es esto del manejo del escenario. Pero preparo el contenido, practico y ensayo, estructuro el material, me agrego algo más de interacción, esto de permitirle a la gente que participe, abro el juego, yo voy a estar quieto acá adelante y no me vayan a cortar mientras yo estoy hablando porque después me olvido o no. Pues yo me voy a mover, voy a hacerlos participar, me voy a acercar al público, les voy a preguntar. Quienes han estado en alguna clase presencial mía saben que yo me muevo en el público, que yo me acerco y si tenemos mesas, estoy pensando en Ingrid y con ella hemos trabajado en salones donde puede haber habido 100 personas y moverme entre las mesas, ir, jugar, que haya mucha interacción. Esa interacción también la tienen que trabajar. Es parte de la preparación. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Qué disparador voy a poner? ¿Voy a poner un video en algún momento para que la gente a partir de ese video responda de alguna manera? Todo eso es parte de la preparación. Y dentro de la preparación, conocernos a nosotros mismos, conocer qué es lo bueno que vos tenés. Viste que yo dije, yo frente al público y no darle tanta validez al otro, resaltar más lo mío. ¿Qué es lo mejor que tenés cuando hablas frente al público? Sin lugar a dudas, yo les resalto lo que yo tengo, no sé si se han dado cuenta, pero obvio, como vengo del teatro, lo mío es el histrionismo. Yo no podría estar parado diciendo, hoy vamos a hablar del trabajo en equipo. El trabajo en equipo viene desde 1943, cuando la sociedad... No, sería aburrido, yo sería el primero en dormirme. Entonces, yo me muevo más desde el histrionismo. Pero, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué es, si tuviéramos que abrir el micrófono ahora, cada uno de los que estamos acá, y tuviéramos que decir,
¿qué es lo bueno que tengo yo para hablar frente al público? Sol, por ejemplo, ¿qué es lo bueno tuyo? ¿Qué es lo mejor que tenés? La palabra que se me... Hola, hola a todos. La palabra que se me vino cuando te estaba escuchando recién fue amorosidad, pero no sé si es lo mejor que tengo, pero se me vino esa, como llegar desde ese lugar. Importantísimo, porque hoy se necesita esa empatía, Claro, esa forma de hablar distinto. Estamos acostumbrados a políticos, a, no sé, a maestros incluso, docentes en las universidades que cortan mucho. Yo todavía tengo alumnos que se me quejan porque hay docentes que van ese día a clase a leer un PDF. Profe, me lo hubiera mandado y lo leí en mi casa. claro. ¿Para qué me va a hacer venir hasta acá, gastar dinero para venir hasta acá para leer, para que usted me lea un PDF? Amorosidad es importantísimo. Verónica Escudero, ¿qué sería lo tuyo? Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, a mí lo que me caracteriza, la empatía, el Ujú, escuchar, eso ujú. es lo que me caracterizaría en una exposición, en poder volcar un material. Bien, muy bueno, porque a la empatía que decíamos de Sol le agrega el escuchar y, ojo, parecería una tontera porque voy a hablar yo, mira si voy a escuchar, pero el expositor tiene que estar midiendo constantemente el pulso de lo que pasa alrededor. Eh, Claro. Cómo está llegando, cómo estoy llegando, cómo está la gente, cómo... Y cuando tengo un grupo grande de, no sé, 100 personas, como decía, 300 personas, está bien, no me puedo mover en un espacio tan grande, pero atravesar con mi mirada a todos. Me ha pasado de dar clases en posgrado, maestrías y estar recorriendo el salón y llegar a un grupo de gente, personas de 50 años, con el celular en la mano y que cuando me veían llegar lo apagaban y lo dejaban. Y profe, estoy prestando atención. Tenés 50 años, estás haciendo una maestría, tenés doble titulación y estás excusándote. Sí, seguramente si agarraste el celular en ese momento era porque era importante o porque no importaba, no te perdías de lo que la otra persona estaba diciendo. Bueno, pulsar eso, ¿están participando o no están participando? Hoy cuando los celulares son una competencia importantísima para los docentes, sépanlo, yo soy un convencido de utilizar el celular, de hacer uso el docente del celular, porque sí o sí le va a llamar la atención. Entonces, permitírselo que lo usen en la clase. Micaela, ¿qué es lo más importante en vos? ¿Qué es lo que crees que resalta? También el tema de la empatía y por ¿Mm? ahí me toca también ser espontánea, porque Ujú, cuando yo presento mi proyecto por ahí me hacen preguntas, viste, que no me las espero. Tal vez tengo una ujú. estructura y me toca también estar abierta, o sea, una estructura de decir, bueno, preparo esto, digo esto, pero también me hacen preguntas que no tienen nada que ver con lo que yo tenía preparado o lo que yo quería decir. Entonces Ujú. muchas veces me toca ser espontánea y estar abierta a que me pueden preguntar desde qué significa la palabra entre cielos. Ajá, claro. Importante el poder manejar eso, el tener la Sí, tranquilidad de poder zafar y que me preguntan, aunque me saquen de mi claro. recorridito, de mi papelito escrito, de mi librito, el poder manejarlo. Sí, perfecto, Mica. Importante. Y lo que vamos escuchando, cada uno analícelo si es lo que tiene, si no, si me falta eso, si me encantaría tener eso. Gracias, Mica. Catherine, Bueno, ¿estarás por ahí?
¿Sí? Sí, Caterina, sí. ¿Qué es lo tuyo? Lo mío, qué pregunta tan difícil. Creo que lo mío, no sabría cómo definirlo en una sola frase, pero Ajá. empatizar o eh, el poder conversar con otras personas siendo la versión más real de mí, ya el poder desde mi propio self poner mi creatividad, de ejemplo, me encanta la escritura, la poesía, creo que es algo que me define mucho a mí, la alegría de mí. Ajá, pero hoy no es fácil encontrar eso y de eso te voy a contar varias cosas. Pero te pregunto antes, ¿de dónde eres, Caterine? Ecuador. Perfecto. Junto con mi esposa, trabajamos en conjunto. Ella también es licenciada en arte dramático, se está doctorando en educación en la diversidad y atendemos gente que viene con problemáticas para hablar en público. Gente que no tiene una problemática biológica, no es que tiene algún problema por el que no puede hablar, sino que lo derivan otros profesionales a partir de que se le hace un mundo cada vez que necesita hablar. Y normalmente le planteamos, pensando en esto que dices, Caterina, le planteamos dos posibilidades, porque trabajamos de manera diferente con mi esposa. No peleamos, sino que son dos estilos diferentes de trabajo y le permitimos al paciente que elija con cuál de los dos trabajar esto. Yo trabajo el cómo armar a la persona expositora. Si yo en este momento tuviera que trabajar sobre Micaela, porque nos conocemos, si yo tuviera que trabajar sobre Mica, yo le diría, ponele más fuerza a la voz, ponele más seguridad, porque la persona necesita seguridad. Y entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Trabajar sobre el cómo. Ya tiene un discurso armado, vamos a trabajar sobre el cómo. Mi esposa les plantea un trabajo totalmente distinto, tiene que ver con lo que decía Catherine. Es decir, ¿qué cosas te están frenando? ¿Qué cosas hacen que no sea tu mejor versión? Porque lo normal es que la gente no pueda expresarse lo más real posible, esto que decía Catherine, es decir, ser yo mismo expresándome, el que no haya armado todo un personaje. Yo les ayudo a armar el personaje, insisto, yo les ayudo a armar el personaje. Eh, Ella trabaja sobre el por qué no podés expresarte de la manera más natural posible. Gracias. Mariela Quintero, ¿qué es lo mejor que tienes? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Oh, Em, Se me ocurre que tengo un toque de histrionismo, ujú, pero depende los contextos en los cuales tengo que hacer la exposición. ujú. Eh, y esta cuestión empática también, como que estoy muy atenta a cómo responden, a si se sienten identificados con lo que estoy diciendo, porque se me ocurre muchas veces que esa cuestión identificatoria despierta la motivación para poder eh, por ahí que les llegue el mensaje de lo que estoy diciendo. Entonces, pero bueno, depende de los contextos. Hay contextos en los cuales me siento como más chiquita y Ujú. otros en los que me siento más armada. Bien. Entonces, depende de eso el producto. Ajá. Eh, bueno, Pero clarísimo que básicamente. vos lo tengas tan claro. Me parece muy bueno que vos lo puedas Sí, analizar desde ahí. lo Sí. tengo claro, pero porque me maneja bastante. Cuando estoy en esta situación en la cual me siento como más chiquita, Ujú. se pone complicada la cosa porque como que aparecen los autodiálogos Ajá. y me entro a anular. Entonces, bueno, en Eh, ese aspecto, Claro, ese rompecoco que te dice, ¿qué claro. haces acá? ¿Para qué te metiste en esto? ¿Cómo Sí, aceptaste sí, este sí, sí. trabajo? Bien, Exacto. eh, esa es esta primer parte, de ver justamente, decir, nadie murió por estar delante del público, a nadie lo echaron porque se equivocó y hasta puedo permitirme equivocarme
equivocarme, decir, no, muchos son argentinos acá, ni se van a acordar, pero en algún momento un presidente que tuvimos, está filmado, lo pueden encontrar en YouTube, se paró a leer un discurso y ya había pasado a la segunda página, cuando levantó la vista, miró y dijo, perdón, me equivoqué de discurso, este es el que acabo de hacer recién en otro lugar donde estuve, es otro el discurso que traía preparado para acá. Eso, y se equivocó. Y les pongo un ejemplo, antes de escuchar a Alejandra, que nos queda por allí para preguntarle, un ejemplo de un gran orador, siempre muy formal y siempre muy entrajado de trajes claros y corbatas resaltantes, llegó a un lugar a dar una conferencia, el organizador lo invitó antes a tomar un café para ponerse de acuerdo en las últimas cosas, y en el momento le cayó una gota de café en su corbata rosa. Y dijo, qué mal, porque no tengo otra corbata para cambiarme. Y todo el mundo va a estar mirando la corbata manchada antes de escuchar mi charla. Entonces lo que hizo fue justamente lo que estamos trabajando acá. Se paró en el escenario y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Fíjense, recién fui a tomar un café ahí y miren, me cayó una gota de café acá y me manchó. ¿La ven? ¿Sí? ¿Todos la han visto? Bien, sigamos. Ya está. ¿Qué hizo? Blanquear, resaltar ese problemita. Ya la gente no se iba a quedar dando vueltas y decía, ah, cierto, tiene una mancha. Ay, ¿cómo se mueve esa mancha? Ya está. Ya lo planteó tan firme, tan en blanco, que nadie más iba a resaltar eso. Una de las cosas que me hizo ser orador, pocos lo saben, fue una charla que fui a escuchar en un teatro que justo ahora queda muy cerca de mi casa, y que quien hablaba en inglés, y yo poco entendía inglés en ese momento, pero le entendí, y además tenía una particularidad, era tartamudo. Pero uno dejaba de tener en cuenta que era tartamudo y que hablaba en inglés porque lo que transmitía era lo importante. Hasta eso, el darnos cuenta que no es lo que decís, es el cómo lo decís. Por eso, encontrar lo bueno de cada uno. Alejandra, ¿qué es lo mejor que tenés? Está muteada. Si estás en el teléfono, pasa una orejita para atrás y te va a aparecer para que puedas sacarle eso. Si no, nos lo escribís. Y si no, enseguida me interrumpís en cuanto puedas. Tiene que ver con esto, con conocernos a nosotros, con entender cómo somos cada uno, con entender que a algunos les es más fácil, a otros no tanto. Bien, conocernos es el primer paso. Tómate tu tiempo de ensayar frente a un espejo, de grabarte. No hay peor cosa que escucharse. Bueno, sí, hay peor cosa que escucharse. Filmarse y verse. Verse y escucharse al mismo tiempo es lo peor que nos puede pasar. Entonces, ensáyenlo frente a alguien. Terminamos hartando a nuestras parejas diciéndole nuestro discurso, pero tiene que ver con eso. Tu discurso, tu speech de presentación de tu producto, lo que sea, ensayalo, y hoy tienes otra posibilidad: las redes sociales. Las redes sociales nos da la posibilidad de que vayamos probando nuestro speech de a poquito, porque incluso lo grabo, lo veo, lo escucho sin terminar de publicarlo todavía, hasta que no termine de pulirlo. Pero conózcanse qué es lo mejor que tiene cada uno. No, lo mejor que yo tengo es la sensualidad con la que hablo. Perfecto, hace uso de eso, de lo mejor que tengas. Obviamente lo mío es el histrionismo. Y miro el tiempo y me asusto, entonces vamos más adelante y vamos a trabajar sobre el uso de la voz. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo funciona esto de la voz? Y nos metemos un poquito para esto. Algunas claves para usar
bien la voz. Primero, a tener en cuenta, muévase, ahí está. El volumen, el tono, el volumen es eso. Ahí todo es aire que viene de acá abajo. Todo tiene que ver con el aire que viene de acá abajo. El aire no es respiración pulmonar, es respiración diafragmática. El diafragma se baja, crea un vacío en los pulmones y entonces los pulmones se llenan mucho más. Todo pasa, el volumen pasa por allí, por el aire que yo tenga. Aquí está la glotis. En la glotis están las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son cuatro hilitos, no se los imaginen como cuerdas de guitarra, son 4 membranitas que se mueven, 2 adentro y 2 arriba. Muy similar en comparación, y tiene mucha relación una cosa con la otra, muy similar a la vagina. Son membranitas que se abren y se cierran. Allí se hace el sonido. En la medida que yo dejo que esto se abra, puedo manejar mejor mi voz. ¿Qué es lo que nos pasa? Que como nos ponemos nerviosos, cerramos acá y se cierra la glotis. Yo lo único que estoy haciendo ahí es cerrar la glotis. Si yo me permito relajar la glotis, obviamente voy a poder trabajar mejor eso. ¿Cómo puedo hacer para trabajar mejor la glotis para que se relaje? Facilísimo, mira qué ejercicio. Antes de empezar, levanto y dejo caer. Levanto y dejo caer. ¿Eso solamente? Sí, porque lo que está haciendo es relajar esta parte, que es donde cargamos todas las tensiones, y lo que hace es permitir que se relaje la glotis. Les aseguro que lo único que estoy haciendo allí es permitir que la glotis se abra. Y entonces por eso las cuerdas vocales dejan salir por acá, obviamente, mejor el aire. Tiene que ver con eso. Y como sale el aire, fona mejor. ¿Sí? Sale el aire, crea el sonido ahí. A ver si esto se mueve. Ahí va. Llega. Ahí tenemos las cuerdas vocales. Vieron que son muy similar y tiene mucha relación. Ya lo vamos a ver en algún momento. Y el aire llega acá, el sonido llega acá, y acá yo tengo que darle forma a las palabras. Fíjense la clave del manejo de la voz. El aire que viene de acá. Acá suena, acá se produce sonido, nada más. Acá armo las palabras. ¿Vieron que los adolescentes no abren la boca para hablar? Y que hablan así nada más. Bueno, nosotros frente al público debemos modular. Mi esposa tiene una frase muy bonita para eso, que es masticar las palabras, masticar cada palabra. Cada palabra tiene un sentido, tiene un peso específico, y de acuerdo a lo que yo quiero decir, tiene ese peso. Suelo poner un ejemplo que ahora que está saliendo y queda grabado y está saliendo por YouTube al mismo tiempo, voy a cuidarme un poco, pero si yo veo como argentino que Messi hizo un golazo, ¿qué expresión surgiría de un argentino? ¡Hijo de puta! ¡Qué golazo! Si yo veo un señor que violó a una niña, ¿qué diría? ¡Qué hijo de puta! Las palabras son las mismas. El peso de la palabra es lo importante. Búsquenle el peso a la palabra. Yo ya escribí mi speech. Yo ya sé qué quiero que haga la persona cuando yo termine de hablar. Yo ya sé que quiero que compre mi emprendimiento. Perfecto. Ahora busca si en esas palabras está eso. Si yo puse en algún momento en eso que escribí, que quiero que la persona me aplauda, me compre, me dé plata, me haga un cheque en blanco para toda la vida, me contrate, me ponga un 10 felicitado. ¿Qué quiero? ¿Dónde está? ¿En qué palabras está puesto ese deseo que yo quiero? Por ejemplo,
profe, querría trabajar porque quiero motivar un poco más a mi equipo. Yo soy medio duro para hablar y quiero motivar a mi equipo. Bueno, practiquémoslo. A ver, pongamos un ejemplo. Y, por ejemplo, la gente llega muy tarde, a veces en la mañana. Yo querría motivarlos a que lleguen temprano. Bueno, juntemos al personal y le vas a hablar. ¡Manga de vago! ¿Por qué no llegan temprano? ¿Dónde te olvidaste la palabra motivar? Porque ahí no estaba el deseo tuyo de motivar a los demás. Entonces, búsquenle muy bien a cada palabra su peso. Profe, pero me va a decir que cuando yo tengo que armar un discurso le tengo que buscar a cada palabra. Sí, le vas a ir encontrando el ritmo exacto de cada oración, de cada palabra, de cada silencio y de cada pausa. Porque lo importante es que llegue el mensaje. Lo único importante es que llegue el mensaje. Entonces, puedo trabajar el volumen, puedo trabajar el tono, puedo trabajar los ritmos y las pausas. Salió el aire. Acá armé las palabras. Encuentro las palabras justas que dicen lo que yo quiero transmitir. Después de eso, ritmo, pausas y tono. Pausas. Tengan en cuenta esto. Cada uno de nosotros preparó su discurso, preparó su speech. Cada uno de nosotros sabe perfectamente lo que queremos decir y de qué estamos hablando. El que está sentado del otro lado no tiene ni idea de lo que le vamos a hablar. De esto que yo estoy diciendo ahora, obviamente ustedes están esperando que yo hable de oratoria, pero de la frase que yo estoy armando en este momento, solo en mi cabeza está. Entonces, como los demás no saben lo que voy a decir, pausa, pausa, pausa. Tengo que dejar que la frase llegue a la otra persona y que lo incorpore la otra persona. El proyecto que vengo a ofrecerte es un proyecto excelente. Esas pausas hacen que la idea vaya entrando en la cabeza de la otra persona. Si yo te agarro y te digo, lo bueno, ¿se acuerdan? Llame ya. 0800, llame ya. No, así no nos entra. Es que cada idea vaya encontrando un lugar en la cabeza de la otra persona. No duden en hacer pausas. Esa pausa crea un suspenso dramático. Agréguenle el tono. El tono de la voz. Para trabajar el tono de la voz les voy a contar un truquito. Muchas veces después de que hablamos mucho, sobre todo docentes, si hay alguno presente por allí, nos quedamos sin voz porque me cansé de tanto hablar, se me ha cansado. Bueno, eso es porque no estamos hablando en nuestro tono. Cada uno debe encontrar su propio tono. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se encuentra el tono? Truquito. La tos es tu tono. Tosemos en nuestro propio tono para no dañarnos. Solo el organismo, no es que... Pero si yo toso... Ese es mi tono. Entonces, si yo hablara en este tono, nunca se me gastaría la voz. Sobre ese tono, búsquenlo, encuéntrenlo, párense frente a alguna superficie que les devuelva la vibración, párense frente a una ventana, frente a un espejo grande y sientan dónde está vibrando para encontrar su propio tono. Y en eso mismo, que están buscando el tono, les paso lo siguiente. Yo puedo estar hablando para un grupito acá, que tengo un micrófono, que tengo una cámara, que estoy acá encerradito. Pero si estoy en un auditorio, si estoy frente a un grupo, en un escenario frente a la empresa, si simplemente tengo del otro lado del mostrador, del escritorio, 3, 4 personas, y lo que tengo que hacer es proyectar la voz.
para proyectar la voz, para que retumbe la voz. No hay duda que si me pongo así, retumba mejor. Lo que necesito para que retumbe es una caja donde rebote la voz. La mejor caja que tenemos es esta. Todos estos huesos que tenemos acá están hechos para que nuestra voz rebote lo mejor posible. Pero no siempre lo usamos. Los varones normalmente retumbamos acá, resonamos acá. Por eso los varones vamos a la cancha, gritamos en la cancha y el lunes no podemos hablar porque estuve el domingo en el partido y entonces me quedé sin voz. Los varones dañamos nuestras cuerdas vocales por hacer eso. Las mujeres normalmente resuenan acá. Entonces por eso, no, pero no lo hice, no fue culpa mía, y retumba acá. Esto no daña, pero se siente feo. Lo que hay que encontrar es dónde resuena. Debo hacer resonar acá y les voy a poner más magia a esto. O puedo hacer que resuene acá. Si estuviéramos presencial, yo les diría, toca mi esternón y te vas a dar cuenta que ahora vibra el esternón. Y ahora te vas a dar cuenta que ahora estoy haciendo que vibre acá. Nah, profe, ¿y eso? Ejercicios, nada más. Un ejercicio, curvar el velo del paladar. En la medida que curve mejor el velo del paladar, le voy a dar mucha más entonación desde acá, mucha más proyección a la voz. ¿Cómo hago para curvar el velo del paladar? Un ejercicio fácil es, ¿saben cuándo se curva el velo? Cuando bostezamos. Por eso cuando bostezamos la voz nos sale más así. Ahora todos se van a quedar bostezando acá. La voz te sale más así porque bostezamos. Bueno, practica eso. Andá preparándome el desayuno que ahora bajo y hablemos hasta ubicar cuál es el músculo que curva el velo del paladar. Eso nos va a dar aquí que resuene distinto. Pero puedo hacer que resuene acá, pero puedo hacer que resuene acá. Y entonces acá entra ritmo y tono. No puede ser monotemático, no puede ser monocorde, no puedo hablar en un solo tono. Debo hacerte finales y volver a empezar. Y subirte en cosas importantes y resaltarte que cuando hayas comprado esto, ese subir, bajar, eso hace interesante la trama. Cuando te sientes esta noche a ver una película en aplicaciones de streaming, es eso, en algún momento ocurre y en otro momento es distinto. Esos tonos los tengo que hacer casi constantemente, casi constantemente. Miro la hora y me meto en una más, el manejo del cuerpo. Lo primero que me preguntan, profe, ¿qué hago con las manos? Bueno, en principio tráiganlas, porque se vería muy feo dos muñones ahí sangrando. ¿Y qué hago con las manos? Fácil, trabajan a favor mío. Voy a hacer que las manos acompañen lo que digo. ¿Está mal si me quedo brazos cruzados? No, hoy no hay tantas perceptivas como había antes, que la mano no podía subir más allá del hombro. Van a encontrar muchas de esas cosas en internet, que las manos tienen que ir siempre para adelante, que las palmas de las manos abiertas. Mucho viejo en eso, no le hagan tanto caso, sobre todo a esto que hablábamos recién y que decíamos de la posibilidad de ser más naturales, ser más nosotros mismos. Siéntanse cómodos de hablar, pero busquen que hay ciertas palabras que necesitan ser resaltadas. Esto que estoy haciendo yo. No necesito que todas las palabras tengan un gesto con mis manos, pero sí que hay ciertas palabras que es importante que quede resaltado. Eso, acompaño mi discurso con mis manos. Acompaño lo que resalto ciertas palabras para que tomen otro valor. Acompaño mi discurso con mis manos. Y finalmente el manejo del público. ¿Qué hago con el público? Voy a dejar de compartirles porque nos hemos quedado en esto y me quedan los últimos minutitos para hablarles de esto. ¿Qué hago en el manejo del público? El manejo del público simplemente es percibir esto que ustedes resaltaron de la empatía,
percibir el ritmo, percibir cuando se están perdiendo, percibir cuando se aburrieron, percibir que acá necesito cambiar y voy a poner una dinámica diferente. Percibir me exige estar atento a otras cosas que nos da la neurociencia. Algunos son visuales, otros son auditivos, otros son kinestésicos. Bien, ¿cómo es mi público? ¿Cómo es esta persona que tenga sentada ahí enfrente del escritorio a la que le estoy ofreciendo mis productos? ¿Será visual? ¿Será auditivo? ¿Será kinestésico? Porque cambia mi discurso en ese sentido. No es lo mismo si yo tengo una persona auditiva, le voy a hablar y le voy a contar las propiedades más importantes que tiene mi proyecto, pero si es una persona visual, le voy a tener que mostrar. Y cuando le hable, le voy a tener que hablar de palabras visuales. ¿Cómo hablar en palabras visuales? Al auditivo le voy a decir, escúchame muy bien lo que tengo para decirte. Al visual le voy a decir, fíjate bien claro cómo es el próximo panorama. Le estoy diciendo lo mismo, pero con palabras diferentes porque esta persona es visual, la otra es auditivo. Al kinestésico le voy a decir, sentí en el corazón lo que te voy a expresar. Estoy usando a cada uno la interjección que más le convenga. Al visual le hablo en visual, al auditivo le hablo en auditivo. Uy, profe, me hiciste un lío. ¿Y cómo hago para descubrir si es visual, si es auditivo? Bueno, es fácil, pero no va a haber tiempo para que se los cuente acá porque nos queda el último minuto y les voy a contar algo más. Esto es una pequeña clase abierta que vamos a volver a repetir y les van a llegar nuevas invitaciones. Si estuviéramos presentes, como con algunos de ustedes que podemos estar en cercanía de lugares, podemos trabajarlo personalmente. Pero obviamente que la intención de esto es contarles que hay cursos de oratoria que les podemos ofrecer. Para eso simplemente estas personas que están conectadas también con nosotros, Darío Herrera o Ingrid Navarrete, nos pueden asesorar sobre eso. Esto mismo es una primera clase de un curso de 8 clases. 8 clases de 1 hora en donde nos vamos a encontrar así por Zoom y vamos a trabajar específicamente sobre el discurso de Verónica Escudero que se dedica a esto y esto y vamos a trabajar sobre eso. No, hoy vamos a trabajar sobre Alejandra y nos va a contar qué es lo que hace y por qué necesita esto, pero entre medio de eso, en el curso ustedes se van a encontrar que hay mucho material grabado que habla específico, extiende mucho más todo esto que les he estado hablando, habla de las partes que no hemos tenido tiempo acá, como esto del manejo del público, el manejo del cuerpo, la proyección de la voz, y además de eso van a encontrarse mucho material escrito que les va a servir para practicar ejercicios que vamos a hacer cuando nos encontramos sincrónicamente, pero ejercicios que le van a quedar para que ustedes practiquen trabalenguas, grabarse, verse en el espejo, todo esto que tiene que ver con el fin de formarnos en oratoria. Y con todo esto, ¿yo puedo pararme en un escenario y hablar? Si ese es tu fin, si lo que querés es formarte para ser un speaker, sí, estas herramientas te van a servir. No, profe, lo mío es para vender más, cuando pinto uñas, hago depilación, perfecto, porque lo que estamos trabajando es sobre el cómo decir, no sobre el qué, sino sobre el cómo cada uno de nosotros puede aprovechar lo mejor de ustedes para poder sacarle provecho a eso. Y cierro con esto, me pasé un minuto, cierro con esto. Acá en Total Learning, en eso, busquen esta página, quizás algunos de ustedes llegaron desde allí, busquen en Instagram, Total Learning, ya mismo pueden estar abriendo su Instagram y fijarse si lo siguen o no, allí está todas las bases para poder meterse en el curso empieza ahora los primeros días de noviembre, es un curso de cierre, por eso son, yo dije 8 clases, creo que son 6 clases sincrónicas para que alcancemos a hacerlo. Noviembre y diciembre no nos agarre las fiestas estudiando, pero que lleguemos al 15 de diciembre con una mejor preparación
para aquel discurso final que tengamos que dar en la empresa o para aquella salutación que hagamos a fin de año en la familia. Una palabra de cada uno y nada más. Abren el micrófono y dicen una palabra. Vero, Yo digo gracias. gracias a vos. Iba a Sol, decir lo mismo, agradecerte por tu exposición buenísima, me encantó. gracias. Bueno, son mis hermanas, les quería presentar... No, mentira. Mariela, con Mariela sí nos No, conocemos. no, gracias, me encantó, me sirve, me suma un montón. No es una palabra, pero Todo esto quisiste decir. Mica, Felicitaciones, profe, por cómo diste el curso en 1 hora. Y gracias. no, por favor. Catherine, Yo diría agradecimiento y aprendizaje. bien, gracias. Alejandra, ¿podrás abrir tu micrófono? ¿No? No, perfecto. Si querés, podés escribir. Ahí Darío escribe, gracias Alejandra por tus gestos. Ingrid, una palabra. Ahí, espectacular. Ingrid me quiere demasiado, ese es el problema. En Total Learning están todas las explicaciones de cómo acceder al curso y invitaciones para las próximas clases que vamos a hacer abiertas seguramente. Un placer. Darío, ¿quieres agregar algo más? Gracias por otra genialidad, Gusti. Un placer. Chao. Nos vemos en cualquier momento.